una cosecha lista. Y el tema de la plantación de iglesias, el tema de la multiplicación de discípulos, el tema de alcanzar la cosecha, cuando lo vemos en un entorno o en un contexto eclesiástico, parece y hay como una cierta resistencia, un cierto límite en muchos espacios, ¿no? Es que la gente no se quiere convertir, es que no hay, la gente está dura, la gente no quiere ir a la iglesia y comienza a haber algún tipo, muchas excusas, muchas razones que desafían la obra del ministerio. Pero hay algo que es un principio muy importante y es que para hacer este trabajo se necesitan solo dos cosas. Mucha gente dice, bueno, es que se necesita plata, se necesita un buen entrenamiento. Y sí, todo eso son procesos, pero hay dos cosas que no pueden faltar. Primero, para alcanzar la cosecha, para plantar iglesias, para multiplicar discípulos, para establecer grupos, para desarrollar y ver el nacimiento de nuevas iglesias, necesitamos gente perdida. Primero, gente perdida. Necesitamos pecadores, no en el sentido despectivo, ¿no? Pero necesitamos pecadores. Pregunto, ¿habrá pecadores en México? ¿Habrán perdidos en México? Entonces, tenemos buena materia prima en ese sentido. No es un problema de la cosecha. La mies está. Los perdidos están perdidos. Ya están perdidos. Ya ellos están listos para ser levantados como cosecha. Y lo segundo que se necesita es un discípulo de Jesús, listo, preparado, dispuesto y obediente a decir, heme aquí, Señor, allí voy a la cosecha. Y fue lo que dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí estamos los obreros, aquí estamos nosotros. Somos los obreros que estamos listos y dispuestos a ir a la cosecha. Y como parte de este proceso, entonces, tenemos cosecha, tenemos mies, tenemos obreros. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a comenzar a preparar, a entrenar, a capacitar y a dar herramientas para que estos obreros podamos ir de la mejor forma. Y es lo que venimos haciendo. La primera sesión tuvimos un tiempo introductorio, ¿verdad? Donde vimos lo que se iba a hacer, en qué consiste. Tuvimos un pequeño retiro allí de 2 días, de 2 noches, de hecho. Y luego hablamos de las primeras habilidades, porque entendemos que el proceso para plantar una iglesia, el proceso para desarrollar un proceso de multiplicación, no puede ocurrir así de un día a otro, no es como voy y hago ya. Es un proceso que necesita etapas. Y lo que hemos buscado a través del entrenamiento con la red es que podamos tener habilidades y que usted pueda desarrollar habilidades que a su vez se convierten en pasos para plantar una iglesia, para establecer un grupo de plantación inicial. En ese sentido, hablamos de las primeras 3 habilidades, ¿cierto? Hablamos de las primeras 2 habilidades. Vimos primero lo que era análisis de la comunidad, análisis del contexto, es decir, cómo podemos conectarnos con los que están lejos de Dios y cerca de nosotros. Y es lo primero que hacemos, ¿no? Todo motivado por el amor, pero estamos motivados y estamos llevados a esto, ¿no? A interpretar, a ver, a conocer el contexto donde estoy desarrollando el grupo, quiénes son las personas que están allí, quién es mi entorno, mis círculos de influencia. Y una vez que identificamos y hacemos ese mapa oikos que se les enseñó, supongo que lo hicimos, ¿verdad? Ese mapa de oikos, esa lista de impacto, esa lista de oración, tenemos a estas personas y le presentamos el evangelio. Comenzamos a tener acercamientos para presentar efectivamente el evangelio. Bueno, y ustedes entiendo que son unos maestros en el arte de evangelizar, ¿verdad? Tienen herramientas, tienen recursos. Cuando hablo con el pastor Milton me inspiro de todo el proceso y todo lo que pueden desarrollar. Nosotros les dimos también algunas herramientas y el objetivo es que entonces podamos conectar primero con la comunidad y el contexto, pero luego podamos conectar a esas personas con Dios. Y bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero recuerden que una de las cosas que hablamos que a veces usted no necesita ni siquiera hablar para poder evangelizar. Estaba en una sesión de entrenamiento hace unos días con una gente en Colombia y le decíamos esto, le decíamos, mira,
el proceso de evangelismo, no todos tienen el ministerio, definitivamente, no todos se les da fácil, pero todos tienen el llamado y la responsabilidad, porque el evangelismo no es una acción que hacemos periódicamente, sino un estilo de vida donde mi vida, mi ser, mis relaciones y todo lo que hago se convierte en una manera de testificar acerca de Jesús. Y una vez que logramos conectar a esas personas con Dios, una vez que logramos presentar efectivamente el evangelio, entonces, ¿qué hacemos? Viene el siguiente paso, la siguiente etapa, la siguiente habilidad. Unirlos y desarrollarlos y comenzar un proceso de desarrollo a través del discipulado. Y es lo que hoy vamos a ver. En esta noche vamos a tocar el tema del discipulado como una habilidad para el desarrollo de una comunidad de discípulos. ¿Ok? Y entonces tenemos discipulados sin templos, ¿cierto? Luego tenemos la siguiente habilidad que vamos a tocar mañana, que es membresía comprometida y liderazgo. Luego, ¿cómo comenzamos a multiplicar este proceso? Que son las siguientes dos habilidades que vamos a trabajar en la próxima sesión. Entonces, durante estas 2 noches vamos a estar conversando del discipulado sin templos, de la membresía comprometida y del liderazgo local como 3 habilidades que nos van a ayudar a establecer. Hasta este punto usted ha estado haciendo su lista, ha estado orando por esas personas y ha estado presentando el evangelio. A partir de ahora y durante este tiempo, esta nueva etapa de entrenamiento, la idea es que usted pueda consolidar a esas personas que están con las que está compartiendo el evangelio, con las que ha compartido el evangelio y las que ha orado, y poder comenzar un proceso intencional de discipulado. Entonces esto lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte tenemos la bendición y el honor de tener al doctor Juan Melo con nosotros, que nos va a dar un marco bíblico, práctico y misionológico de lo que es el discipulado y la experiencia del discipulado. Y la segunda parte, el pastor Milton, entonces le va a presentar la herramienta de discipulado que tienen para poder usarla como material y herramienta de discipulado para este programa específicamente, porque como nazarenos ustedes ya tienen un material de discipulado y lo que vamos a hacer es eso, transversalizar la habilidad y todo lo que vamos a compartir con el material de discipulado que ustedes tienen. El pastor Milton nos va a acompañar y a compartir eso. Así que va a ser una noche de mucha bendición, de mucho aprendizaje, y estoy seguro que al salir de esta noche vamos a hacerlo con una actitud de bendición y de desafío frente al llamado del Señor a ser discípulos. Así que sin más, yo quiero dejar con ustedes al pastor Juan Melo. El pastor Juan Melo ya le conocimos, ya él estuvo con nosotros en las sesiones anteriores y él nos va a bendecir con este tiempo de enseñanza en el tema de discipulado sin templos. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias, Cruz Mario, querido Milton, hermanos, qué bendición poderles ver nuevamente y verlos bien. Saludos desde la mitad del mundo. Gracias, hermano. Gracias, desde Quito, Ecuador. Y, perdón, bueno, como ya han escuchado, entonces el tema de esta noche que voy a topar tiene que ver con el discipulado en la plantación de iglesias. Antes de eso me gustaría preguntar, hermanos, ¿hasta qué horas tengo? ¿O cuánto tiempo tengo? Hermano, yo creo que tenemos 1 hora para usted. Muy bien, listo. 1 hora para mí. Ahí. Según calendario tienes eso, 1 hora, hasta las 1:15. Vamos a dejarlo ahí entonces a las 8:30. en 1 hora. Bien. Cuando hablamos de plantación de iglesias, una de las cosas que necesitamos ver con claridad es que la plantación de iglesias no es otra cosa que hacer discípulos. Eso es todo. O sea, si le resumimos a una cosa sencilla, la plantación de iglesias es hacer discípulos, crear nuevas comunidades de discípulos,
¿verdad? Con intervención de los procesos de evangelismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué le ponemos la habilidad discipulado sin templos? No es porque tengamos algo contra los templos, sino porque en esta primera fase de plantación de iglesias, uno de los obstáculos que se encuentra en la plantación de iglesias es justamente el pensamiento de que para plantar una iglesia necesito un local. ¿Sí? Ese es un obstáculo mental. Eso no existe bíblicamente, eso no es ningún problema. La tercera iglesia que plantamos con mi esposa la iniciamos en nuestro auto. Nuestro auto fue el lugar donde empezamos ahí a discipular en un parque los días miércoles o jueves, ya no me acuerdo qué día era. Íbamos allí en la noche, nos parábamos y venían dos personas que habíamos alcanzado para el Señor, de diferentes familias, sus familias eran inconversas, no teníamos anfitriones, así que nosotros éramos los anfitriones en nuestro auto, en nuestro carro, y nos poníamos ahí en un parque con mucha iluminación, así que a la luz de esa lámpara, de esas lámparas y de la lámpara del auto, ¿verdad? Abríamos el Evangelio de Juan y empezamos a estudiar con estos dos primeros discípulos. Luego lo que hacíamos es orar y bajábamos a unas 2 cuadras que había un salón, un restaurante chino, y comíamos comida china con ellos y compartíamos, perdón, un tiempo de calidad. Así empezamos la tercera congregación. 2 años más tarde, esta congregación ya tenía su templo, ¿verdad? Un templo más o menos grande. El templo me parece que tenía 600 metros cuadrados y dejamos una congregación de más de 100 discípulos con unos 17 líderes y una pareja pastoral. Los inicios son así. Los inicios de implantación de iglesias son pequeños y uno no tiene que tenerle, cuando está plantando iglesias, no tiene que tenerle temor a los inicios humildes, sencillos, pequeños, ¿verdad? Algún momento tú y yo fuimos así de pequeñitos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Todos los inicios son como son, ¿no? Y en la plantación de iglesias, perdón, el hacer discípulos no requiere templos, en principio. Se puede hacer discípulos en grupos pequeños, donde no haya necesidad de invertir recursos de entrada, que a veces no hay, y eso no debe ser un impedimento. El dinero no debe ser un impedimento para hacer la obra del Señor. Tenemos que tener suficiente creatividad en nuestra América Latina, en México, ¿verdad? Para poder hacer la obra del Señor de la manera en que se deba hacer. La forma no debe ser superior a la función. Nosotros tenemos que, perdón, hacer discípulos, una función de la iglesia no negociable. La forma en que hacemos los discípulos, eso se debe adaptar a las diferentes circunstancias. Muy bien. Así que hacer discípulos es un tema muy importante. El plantar iglesias es justamente crear esas nuevas comunidades de discípulos. Para eso sirven mucho los grupos pequeños. En los grupos pequeños, la dinámica de los grupos pequeños es maravillosa. Es un tema lindísimo. O sea, esa es la forma que yo personalmente considero no debe faltar en ninguna congregación. Sea pequeña, sea grande, los grupos pequeños nos dan sentido de pertenencia, nos dan muchas ventajas. Podríamos aquí abrir el micrófono y hablar sobre las ventajas de los grupos pequeños, pero tiempo no hay. Pero tú ya te puedes imaginar todas esas ventajas que tienen los grupos pequeños. Los grupos pequeños son maravillosos, pero hay 3 cosas que en los grupos de plantación de iglesias yo recomiendo no deben faltar. 1, oración. 2, estudio de la palabra. Y 3, comunión, tiempo de calidad.
Y si en ese tiempo de calidad se puede, porque no debe ser tampoco un obstáculo eso, pero si se puede, comer juntos siempre une a las personas, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos, oración, estudio de la palabra y comunión, tiempo de calidad, tiempo de compartir juntos. Si hay esos tres elementos, la forma en que lo ubiques, ese es un tema indistinto, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber oración por las necesidades, oraciones también cortas, no necesitan ser oraciones muy largas. Los discípulos nuevos necesitan aprender a orar y la mejor manera de modelar a los nuevos algo es hacerlo sencillo, hacerlo corto. Señor, gracias por esta reunión. Amén. Y vamos a empezar. Y las siguientes reuniones le delegas a alguien y ellos ya te escucharon. Ya te escucharon decir, Señor, gracias por esta reunión. Amén. Y lo vuelven a repetir y aprenden a orar, orando. Pero aprenden viendo. Muy bien, vamos a poner el PowerPoint, por favor. Gis, ¿tú tienes el PowerPoint o quién lo pone? Gracias. Muy bien, pongamos entonces. Hacemos. Bien, base bíblica. No sé si ya lo hemos tratado con ustedes, pero brevemente Mateo 28, ¿cierto? Sabemos el texto bíblico. Jesús en el monte de Galilea se acerca a los discípulos donde ellos estaban buscando al Señor porque les había citado allí. Estaba el Señor a poco de ir a la diestra del Padre, ¿verdad? Y les da lo que para él es lo más importante, la prioridad de las prioridades para el Cristo resucitado, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Perdón, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos 11 no iban a estar hasta el fin del mundo, pero sí la iglesia y sus generaciones. Nosotros somos parte de esas generaciones de la iglesia. Esto es para nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento? Pues hacer discípulos. Vamos, pasemos de la lámina, por favor. Se ha llevado una idea implícita que la gran comisión es ir. Hacer misiones es ir a otros países, mandar misioneros y cosas así. Y está bien, eso es parte de, pero no es eso el todo. Perdón. El verbo en imperativo, el verbo de la acción, el verbo del mandamiento en la gran comisión es hacer. ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Nosotros tenemos que hacer discípulos mientras vamos yendo, mientras vamos en la vida, o si vamos a otros países. Yo soy misionero, ¿cierto? Así que es parte del hacer la gran comisión, el enviar misioneros también. Ir, bautizar y enseñar. Los verbos que se subordinan al verbo de la acción superior, que es el hacer. Hacer discípulos mientras vamos bautizando y enseñando a la obediencia. Y eso es un punto sumamente importante. No es solamente transmisión de conocimiento bíblico, sino un modelar cómo guardar la palabra, ¿verdad? Enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. No tenemos mucho tiempo para profundizar en esto, solo quiero dar el marco referencial del hacer discípulos desde el punto de vista de la Gran Comisión, el marco bíblico. Sigamos, por favor. Estos son los verbos y estos son los absolutos de la Gran Comisión. Toda potestad a todas las naciones, todos los días hasta el fin del mundo y todas las cosas que yo les he mandado. Estos son los absolutos que están escritos y hay dos absolutos que son implícitos. ¿Cuánto de cada nación? Bueno, todo de cada nación. ¿A quiénes les mandó a ser discípulos? A los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Todos los discípulos.
Si tú eres discípulo, tú haces discípulo. Es parte de semejarte a Jesús. Si el ser discípulo es un camino entre el nuevo nacimiento y un proceso en el cual cada vez te vas semejando a Cristo, entonces en ese proceso tú tienes que hacer discípulos. Todos los discípulos hacen discípulos. Muy bien, cambiemos, por favor. Bueno, para los que quieran un poco profundizar, allí está el texto original, ¿verdad? Y ahí se puede ver que el verbo ir es un gerundio, yendo, ¿cierto? Y el único que está en imperativo es hacer. Los demás todos son presente continuo de acción, un gerundio. Vamos a dejar el PowerPoint los que quieran analizar. Seguimos. Pasamos. Muy bien. Perdonen. Sobre hacer discípulos, las 4 Cs del discipulado. 1, transmitir conocimiento, es un punto importante, y tenemos que buscar que el conocimiento sea contextualizable, es decir, el nexo de texto-contexto. Que lo que estoy hablando sea algo vivencial, que se pueda vivir en mi contexto. ¿Cómo yo aplico ese principio del reino de Dios que está en la palabra de Dios, que fue escrito hace 2000 años o algo así, o más, y lo traigo a nuestra realidad en el año 2023 y lo ponemos en práctica? Eso se llama nexo de texto y contexto. Ese tipo de conocimiento es al que nos referimos. Es un conocimiento vivencial. Segundo, compromiso. Ese conocimiento tiene que apelar a un compromiso. Y todos los que son discípulos se comprometen con esa palabra. Si no hay compromiso, no hay discípulo. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos en el discipulado. Queremos discipular gente que no es discípulo. ¿Cómo identificamos un discípulo? Bueno, un discípulo, para empezar, tiene que ser una persona nacida de nuevo. No podemos discipular personas no nacidas de nuevo. Las personas nacidas de nuevo tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en ellos un impulso de obediencia a la palabra. Este es el compromiso, ¿no? Entonces, transmitimos un conocimiento que es vivencial, que tiene que ser bíblico cristocéntrico, y es el compromiso que se genera a partir de esa enseñanza de una leche espiritual no adulterada, nos lleva a una transformación de hábitos. La transformación de los hábitos es lo que produce la transformación del carácter, porque el carácter es la suma de los hábitos. Hábito más hábito más hábito igual carácter. Los hábitos son repeticiones de acciones. Acción más acción más acción igual un hábito. Entonces, cuando, por ejemplo, un esposo maltrata a su esposa, nace de nuevo, se convierte al Señor, recibe un conocimiento, trata a tu esposa como un vaso frágil, no seas áspero con ella, trátale como Cristo trata a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese conocimiento más el modelar de la comunidad, es decir, él debe aprender, debe poder ver en otros cómo los otros discípulos más desarrollados que él tratan sus esposas, ¿ve? Por eso es que se hace discípulos en comunidad. No hacemos discípulos en el aire, hacemos discípulos con raíces en comunidad. Esto es muy importante entender. Esto de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es solamente un tema doctrinal, es un asunto de sumergirlos en un Dios que es comunidad. Bueno, no vamos a entrar por ahí, pero es muy importante entender que esta dinámica de discipular es un discipular en comunidad. Así que cuando va viendo cómo otros tratan sus esposas, él se impulsa en el compromiso y empieza a cambiar ciertas acciones.
cambia esas acciones de ser áspero por ser una persona suave con su esposa y empieza a tratarle con suavidad como vio a sus hermanos tratar a sus esposas. A lo mejor él no tenía conocimiento, no tenía tampoco el modelo en su hogar, en su contexto social, etcétera, pero ahora está una comunidad donde los esposos tratan a las esposas como un brazo frágil y entonces empieza a cambiar las acciones. Y no es asunto del domingo, es un asunto de todos los días. ¿Y hay alguien que le está acompañando? Claro que sí, pero vamos enfocados al cambio de las acciones que transforma el carácter y el transformar el carácter transforma la conducta. Termina siendo un esposo que trata a su esposa como un vaso frágil. No será perfecto, pero va caminando en esa dirección, semejándose cada vez más a Cristo. Eso es discipular. Así que conocimiento, compromiso, transformación de carácter y expresión de una conducta semejante a la conducta de Cristo. Si no hay, ojo con lo que voy a decir, si no hay transformación en nuestro discipulado, entonces no estamos discipulando a la forma de Jesús. Miren lo que pasó con el apóstol Juan. Juan llegó como una persona con un carácter bastante complejo, me da la impresión, porque el Señor le puso un apodo a él y a su hermano, hijo del trueno. Así llegó Juan. ¿Cómo terminó siendo Juan después de 3 años de discipulado al lado del Señor Jesús? Bueno, era alguien que se acostaba en el regazo de Cristo, el discípulo amado. Y su desarrollo siguió en la línea a tal punto de que llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Juan escribe, Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Potente. Del hijo del trueno a esto hay una transformación. Transformación de carácter, conducta a través de un compromiso con el conocimiento dado de los principios del reino de Dios. Perdón. Sumamente importante. Si no hay transformación, no estamos discipulando. Discipular es transformar, es cumplir la Mission Day. Y la Mission Day no es solamente salvar almas. La Mission Day tiene que ver con alcanzar los perdidos y llevarles en un caminar, en un camino de Cristo, en el cual se van semejando cada vez más a Jesús. El Señor nos restaura como al principio. Al principio éramos a imagen y semejanza de Dios, y luego que vino el pecado, la imagen no se vuelve a mencionar. Se menciona, perdón, la semejanza no se vuelve a mencionar. Se menciona la imagen, así que nosotros mantenemos imagen de Dios y por eso tenemos que amar al prójimo en ese sentido, que es la imagen del Dios al que amamos, pero la semejanza en el carácter y la conducta fue desaparecida. Y eso es lo que viene a restaurar el Señor a través de Cristo Jesús y de la comunidad de discípulos. Es la nueva raza, el nuevo ser humano, el ser humano que vuelve a ser lo que el Señor lo destinó a ser, un reflejo del Dios del amor. Así que ese es el metro cuadrado, ¿cierto? Si vamos hacia el cumplimiento de la gran comisión, no podemos dejar de apuntar al blanco con el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es el blanco? El gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mi espiritualidad vertical y mi espiritualidad horizontal. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Eso es espiritualidad vertical, espiritualidad horizontal. Cambiemos, por favor. Y aquí lo está mostrando Pedro, ¿verdad? La escalera de Pedro. Pedro dice, el Señor nos llamó de la corrupción del mundo para hacernos participantes de la naturaleza divina y hay un proceso. Dale, por favor, ponme los nombres. Entonces dice, añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal
Amor. ¿Cuál es la naturaleza divina? El amor. Así que nos saca de la corrupción del mundo y nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina? El amor. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Eso se llama discipulado. Entonces, no importa cómo lo plantee cada uno de los apóstoles, al final sigue siendo el mismo plan. La Mission Dei, transformación del ser humano, de la corrupción del mundo a ser nuevamente imagen y semejanza al Padre Celestial, aquel que nos creó. Se restaura la semejanza, la naturaleza divina, el amar a todos como Dios ama. No hay tiempo para ir detallando los pasos que hay que seguir, pero es muy importante entender que somos una comunidad de fe en desarrollo a ser una comunidad de amor. Aleluya. Me encanta eso. Nosotros somos una comunidad de fe. Si no hay fe en la iglesia, estamos fritos. Somos una comunidad de fe. Nacemos espiritualmente, nacemos de nuevo, somos salvos en un paso de fe. Entonces, somos una comunidad de fe. Así es. Todo discípulo tiene que ser tiene que ser alguien de fe, tiene que tener fe. Pero todos nosotros estamos siendo desarrollados, por tanto, la comunidad, nosotros la iglesia local, ¿cierto? Estamos en un proceso de desarrollo para llegar a ser una comunidad de amor. Una iglesia es más madura más madura en el sentido espiritual, mientras más ama como Dios ama. Y eso es todo un tema, ¿verdad? Porque ¿qué es el amor? ¿Cómo vivir el amor con sabiduría? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vive el amor un padre de un hijo adolescente? ¿Cómo vive el amor una madre? ¿Cómo vive el amor un abuelo? ¿Cómo vive el amor, qué sé yo, verdad? Hay tantas experiencias de la vida, pero en toda experiencia de la vida hay un toque de amor con sabiduría, con sentido común, y hay que entender que el amor y la verdad son dos lados de una misma moneda que no se pueden separar. Y eso es muy importante entender, porque a veces distorsionamos el amor con sobarle la espalda a alguien y decirle sí, sí, todo está bien. Y no está bien. Entonces, amor es mucho. Es una cosa tremenda. No vamos a profundizar en eso, pero hacia allá vamos y entendemos que el amor no es un tema emocional solamente, sí incluye las emociones, pero más que incluir emociones, incluye verdad, incluye sabiduría, incluye sentido común, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos lejos para allá. Y es muy interesante que el amor está después del afecto fraternal. Es decir, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, afecto fraternal, y tenemos que amar sin fingimiento. ¿Ves? Amor y verdad. Si fingimos el amor entre hermanos, no vamos a poder pasar de ese nivel para poder llegar al nivel del amar a todos. Amar a los musulmanes, amar a los drogadictos, amar a todos aquellos que piensan diferente que tú, amar como Dios ama. Dios permite salir el sol sobre justos e injustos todos los días. Eso es maravilloso. Nosotros necesitamos crecer como iglesia y como discípulos en esa dimensión, y ese es el discipular en la plantación de iglesias. Si logramos plantar iglesias con ese entendimiento, entonces vamos a tener iglesias que amen la comunidad, que amen su barrio, que puedan desarrollarse en una especie de centro de transformación, por decirlo de alguna manera, en donde las personas entran, más que entrar a un templo, entran a un propósito, a un reino, al reino de la luz. Y en ese proceso se va transformando, van creciendo y salen de esta dinámica
para amar a los que no son como ellos, son diferentes. Y eso genera una luz y una sal en la sociedad, en el barrio, en la comunidad, en las familias, etcétera, etcétera. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos, por favor. Bueno, una herramienta, yo sé que van a tener herramientas luego, ¿verdad? Y es la herramienta oficial la que ustedes tienen que tener, pero una de las cosas que nosotros sugerimos es el uso del método inductivo en los grupos pequeños, ¿verdad? El proceso de observar el texto, de interpretar el texto y de llevar una aplicación del texto. Recomendamos, ¿cierto?, este método como un método adecuado para los grupos pequeños de plantación de iglesias. Así que aprender el método inductivo para un plantador de iglesias puede ser una herramienta muy interesante. Pasemos, por favor. Nosotros tenemos un material de discipulado que se llama Discipulado Multiplicador. Es otra herramienta, es otra sugerencia. ¿Cuáles son los elementos de este material, de este proceso de discipulado? Es un año y básicamente lo que busca es desarrollar en el primer año hábitos de discípulo. Entonces, tiene lecturas bíblicas diarias, tiempo de oración diario, memorización de textos bíblicos, todo vinculado a un macro tema de 6 semanas. Esas 6 semanas hay un macro tema, como por ejemplo, entrar. Esto lo que hace es entrar, dice, es un proceso para entrar en la dinámica de la membresía de la iglesia. Y te enseña durante 6 semanas con 6 subtemas, con lectura bíblica diaria, con memorización de textos bíblicos, con tiempo de oración y con aplicación de tareas de obediencia a los estudios de grupo pequeño. Los grupos pequeños no tienen otra cosa que textos bíblicos relacionados con el tema y preguntas abiertas para que el líder del grupo pequeño los lleve una conversación y pueda guiar el estudio bíblico del grupo pequeño. Es una forma inductiva. En este proceso se define tareas de aplicación del texto y en la siguiente semana parte de la agenda del grupo pequeño es dar testimonio de cómo me fue con la aplicación de lo que aprendí la semana pasada. Entonces es un proceso de desarrollo. Durante los 6 primeros meses se lleva adelante el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Entrar, edificar, equipar y enviar. En otras palabras, entrar tiene que ver con el compromiso hacia ser miembro de la nueva iglesia. 2, edificar tiene que ver con todos los hábitos, los hábitos para el desarrollo hacia la madurez cristiana. El equipar tiene que ver con desarrollar todas esas habilidades o descubrir esas habilidades y esos talentos, mi perfil para servir a los demás. Y enviar tiene que ver con cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Y entonces entramos en el círculo interno, que son los siguientes 6 meses, que son misión, membresía, madurez y ministerio. Son los mismos elementos vistos desde otro ángulo un poquito más profundo, pero hay un elemento extra en los 6 meses últimos. Hay un tiempo en el cual cada uno de los miembros del grupo pequeño comparte cómo le fue con compartir el evangelio, compartir su fe a otros, de su familia, a otros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que no le enseñas a un discípulo el primer año,
Es muy difícil que le enseñes el segundo o el tercer año. Y si ya es el cuarto o el quinto año, mira, deja así porque esa cosa casi nunca sucede. Así que si no le enseñas a un discípulo hábitos adecuados del primer año, entre esos, compartir la fe a otros, es decir, hacer otros discípulos, entonces no lo va a hacer nunca. Por eso es que tenemos que un porcentaje tan grande de nuestras membresías no tienen hábitos devocionales, porque los primeros años nunca aprendieron a tener hábitos devocionales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que se enseña el primer año a los discípulos nuevos. Perdón. Bueno, esto como una sugerencia, ¿no? Es otra herramienta. Sigamos, por favor. Bueno, este es un proceso de discipulado multiplicador, que es justamente lo que estamos comentando, ¿no? En la plantación de iglesias, el plantador de iglesias debe tener un propósito, una estrategia bien clara. Y es el hecho de que debe multiplicarse. Y debe multiplicarse a través de un proceso de hacer nuevos contactos, es decir, contactos evangelísticos en la zona de plantación. 2, hacer discípulos nuevos en grupos pequeños, ¿no? ¿Cuántos grupos pequeños puede tener un plantador? Bueno, depende un poco de cuánto tiempo puede dedicarles, ¿no? Pero digamos que tiene por lo menos un grupo de iniciación o 2 grupos, como sea, y lleva la dinámica de los grupos pequeños, pero él no puede pasar haciendo esto solo. Él necesita tener discípulos multiplicadores. Es decir, tiene que enseñar a sus discípulos en alguna manera a hacer discípulos. Esa es la clave. La clave está en la multiplicación. Cuando ellos aprenden a ser discípulos, cuando ellos ganan a otros para Cristo, o sea que los lleven al grupo del plantador, o sea que ellos formen sus propios grupos, dependiendo un poco cómo se vaya dando la situación y qué tan preparados puedan estar, etcétera, etcétera. Por eso es importante unas guías y una metodología adecuada. En este contexto, los discípulos multiplicadores ganan esos nuevos discípulos. Y entonces ya no es un solo plantador ganando discípulos, sino que hay 3, 4, 5 discípulos ganando discípulos. Y este proceso hace que entonces podamos ir creando una comunidad de fe, ¿no? Una nueva comunidad de discípulos. Es bien interesante que la clave de una iglesia fuerte en el proceso de plantación, cuando nace una iglesia fuerte, nace una iglesia fuerte a los 2, 3 años de estar plantándose, cuando el plantador se enfocó en multiplicar discipuladores. Ahí está la clave. Tiene que enfocarse en aquellos que van a dar fruto. No hay que enfocarse en aquellos que tienen más problemas. Hay que enfocarse en aquellos que dan más frutos. Estamos hablando desde el punto de vista de la estrategia de la plantación de iglesias, ¿sí? Muy bien. La idea es que el plantador tenga 2, 3, 4 discípulos que también hacen discípulos y le ayudan al plantador en el proceso. Eso genera comunidad. Entonces ya hay 3 niveles. Hay personas convertidas, hay personas bautizadas, membresía, y hay líderes que le están apoyando al plantador. Hay nivel de discípulos nuevos, discípulos miembros, discípulos que hacen discípulos, ¿verdad? Entonces, aunque no tengan todavía un templo y estén todavía en grupos pequeños, ya existe una iglesia, ya hay comunidad. Y el resto es cuestión de ir creando dinámicas de comunidad, ¿verdad? Tiempos juntos, juntar los grupos, etcétera. Y luego la misma dinámica genera ya necesidad y los mismos líderes se van dando cuenta y se puede entonces comprometer hacia qué es lo que la congregación puede pagar como un local, etcétera, etcétera, y nace autosustentable el proceso de los gastos.
Bueno, pasemos, por favor. Ajá, ya, pasemos esto, ¿no? Ya lo expliqué. Sí, ya esto ya expliqué. Bien. Sugerencias, ¿verdad? Perdón. Jace, ¿puedes, por favor, leer las sugerencias? Te curo. Aplicación, plan de acción y metas. Allí, ¿no? Forme un grupo de plantación con un mínimo de 3 miembros. Desarrolle 3 lecciones de método inductivo o el material que posteriormente nos va a enseñar Pastor Milton, según la escalera de Pedro, y comparta con los nuevos creyentes de su grupo de plantación. Prepare un devocional sobre la importancia de congregarse. Siga contactando a un mínimo de 10 personas. No deje de evangelizar, no deje de hacer contacto. Y prepare el reporte para el siguiente módulo de entrenamiento, que sería para el reporte mensual que hacemos en este contexto. Gracias. Bien, entonces, es muy importante, ¿cierto?, empezar un grupo básico, por lo menos 3 personas, ¿no? Y iniciamos el grupo. Recuerden que esto no son células. Estos son grupos pequeños de plantación. La célula tiene un núcleo, tiene un anfitrión, un líder, tiene un asistente, etcétera, etcétera, toda una estructura, y tiene una macroestructura de la iglesia local, la iglesia madre. Esto no tiene nada. Esto es un grupo. Esto es el plantador y 2 discípulos. Ya está, son 3, ¿verdad? Y no necesita tener anfitrión. Puedes hacerlo en tu auto, puedes hacerlo en el parque, puedes hacerlo en el taller, puedes hacer en la cafetería, etcétera, etcétera. ¿Se puede empezar así? Sí, se puede empezar así. Recordemos que el punto es crear comunidad de discípulos nuevos. Mientras estés haciendo discípulos y creando comunidad, estás en el camino correcto. Unos van más rápido, otros un poco más lento, ¿cierto? Hay lugares y hay lugares. Los lugares rurales son más rápidos, los urbanos son un poco más lentos. Una cosa es Guatemala, otra cosa es Uruguay. Es contextos, ¿sí? La velocidad, la cantidad depende del contexto bastante. Si es urbano, rural o el tipo de país. 3, desarrollo de lecciones de método inductivo, es lo que hablábamos, observación, interpretación y aplicación, ¿cierto? En base a la escalera de Pedro. Entonces, lecciones de fe, ¿no? Entonces, hacemos método inductivo sobre lecciones de fe, que es generalmente encuentros con Jesús. La mujer samaritana se encuentra con Cristo, ¡pum! Listo. Esa es una lección de fe, una lección de fe. Lecciones de virtud, lecciones de conocimiento, lecciones, etcétera, etcétera. Virtud, ¿qué es virtud? Lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. Hay discípulos que están 10, 20 años en la iglesia y no terminan de entender qué es lo que Dios llama bueno y qué es lo que Dios llama malo. Y siguen preguntando lo mismo al pastor 10, 20 años más tarde. Eso es un error en el discipulado. Lo segundo que Pablo dice que un discípulo de fe, un discípulo que tiene fe, debe aprender es entender qué es lo que Dios llama bien y lo que Dios llama mal. Virtud. Perdón. Bueno, sigamos. Y así toda la escalera de Pedro, ¿no? Estos son sugerencias. Yo sé que ustedes tienen un material y pueden ir con el material, pero son sugerencias. Prepare un devocional sobre la importancia de congregarse, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un poco este tema. ¿Por qué es importante congregarse? ¿Es importante o no es importante? ¿Y qué es congregarse? ¿Y para qué nos congregamos? Nos congregamos para entregar dinero y escuchar una conferencia. Para eso nos congregamos. ¿Qué dice la Biblia sobre congregarse? ¿Ves? Es muy importante. Punto 4. Siga contactando a un mínimo de 10 personas mensuales mínimo para evangelización. Explico esto. Cuando tú contactas 10 personas por mes en la plantación de iglesias, en un año vas a haber contactado 120 personas.
en la curva en América Latina de efectividad de la presentación del Evangelio, nos dice que más o menos el 30% le dice sí al Señor Jesucristo y hace su decisión de fe. Así que en 120, el 30% sería 40 personas convertidas en un proceso de plantación de iglesia. Si haces menos de 10 contactos evangelísticos al mes, hace 5, entonces vas a tener 60 contactos al final del año promedio, y eso significa que aproximadamente 20 personas se habrán convertido. Del número de convertidos, perdón, del número de convertidos, aproximadamente la mitad termina congregándose y aproximadamente la mitad de eso, un poco menos, termina bautizándose. Entonces, a mayor cantidad de contactos evangelísticos que hagas, mayor porcentaje de probabilidades de que termines con una comunidad de discípulos más representativa. Una cosa es que al final del año termines con 5 discípulos y otra cosa es que termines con 25 discípulos. ¿Cuál de las dos realidades es más, digamos, cuál podría sobrevivir los siguientes 3 años más, digamos, más efectivamente, ¿no? La de 5 o la de 25, ¿ves? Un poco esa es la idea, ¿no? Prepare el reporte ABC para el siguiente. Bueno, este es un tema ya de administración interna. Pasemos, por favor. Ajá. Nuevos contactos y conversiones. ¿Puedes darle clic? Gracias. Bien, esto es un tema ya de lo que siempre estamos haciendo, ¿no? Desarrollamos una habilidad, damos una herramienta y damos una tarea. Entonces, la habilidad que hemos tratado hoy día es discipulado, desde el punto de vista, digamos, bíblico, teológico, misiológico y de temas prácticos. La herramienta la va a entregar Pastor Milton, ¿verdad? Y la tarea la va a entregar él mismo, en base a la herramienta, ¿cierto? Y entonces ustedes van a seguir el lineamiento que va a decir Pastor Milton, ¿verdad? Sigamos, por favor. Ok, listo. Puedes quitarle, gracias. Bien, abramos un tiempo de diálogo. Preguntas y respuestas. Si no tengo la respuesta, seguramente Pastor Milton o Cruz Mario las tiene. Bien. ¿Quién tiene preguntas? Gabriel dice, levantó la mano. Sí, hermano. Buenas tardes. Hermano, desde su recomendación y sus diversas experiencias y todos los demás equipos con los que ha participado, me quedó muy claro esta idea de los primeros contactos y el proceso de discipulado sin templo, ¿no? A veces nosotros queremos imitar el modelo de células, cuando realmente esto es otra cosa, ¿verdad? Y eso a mí me está dando mucha luz. Pero aquí otro punto, hermano. La pregunta es, desde su experiencia, ¿qué tanto con los no creyentes tenemos contacto insistente, ¿verdad? De personas que ya hemos contactado, no nos dicen que sí, pero no nos dicen que no, y ahí podemos invertir tiempo, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo invierto en una persona que no me dice ni sí ni no? Así es. Ya, bueno. Una cosa importante. Nosotros cuando estamos evangelizando, porque la pregunta es de evangelismo, cuando estamos evangelizando lo que buscamos no es decisiones de fe. Lo que estamos buscando es discípulos para Jesús. Obviamente en el proceso de evangelizar, queremos que las personas, digamos, hagan una decisión de fe. Probablemente sí, ¿cierto? Esa es la tradición evangélica. El punto es que al final de cuentas, lo que importa no es tanto si la persona te dice sí o no a una decisión de fe, sino que si la persona está dando síntomas de
querer ser un discípulo de Jesús. La invitación no debe ser no debe ser solamente a hacer una decisión de fe. La invitación debe ser a ser un seguidor de Cristo. Y en ese contexto, entonces, yo encuentro discípulos que se vuelven miembros responsables de la nueva congregación, ¿verdad? Entonces, lo más importante no es tanto que te digan sí o no hacia la decisión de fe, sino si le dicen sí o no a las enseñanzas que el Señor le va dando. Si la persona te dice sí a estudiar la palabra de Dios, por ahí fuimos. Aunque no esté haciendo una decisión de fe todavía. Si las personas están abiertas a estudiar la palabra de Dios, por ahí ya vamos en un buen camino. Yo invertiría el tiempo con esas personas, ¿verdad? Y la palabra va generando en ellos convicción, va generando en ellos una transformación. La palabra de Dios es la diferencia, ¿no? Ahora, si una persona te dice sí, hace su oración de fe, pero no quiere estudiar la palabra, no quiere, etcétera, etcétera, entonces solamente fue una decisión de fe, pero no fue un discípulo. Y no necesitamos decisiones de fe en la plantación de iglesias como objetivo, ¿verdad? Necesitamos discípulos que se conviertan en miembros de la nueva iglesia. Ok, gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Yo, hermano. Ok. Sí, entiendo la preocupación del hermano Jeep, porque yo tengo algunas personas que llevo un tiempo ya estudiando con ellos la palabra. Ajá. Ok. Pero no dan el paso de llegar a las reuniones, a la celebración del domingo, porque ya estamos celebrando. Ajá. Entonces, de momento digo, bueno, ¿hasta cuándo? Porque ya desde que iniciamos un año, tengo a 3, 4 personas así, y yo quiero verlos llegar a la misión. Ya recibieron a Cristo, yo quisiera bautizarlos, quisiera que estuvieran ya con nosotros y nada más, no. Y cuando no llego a visitarlos, me llaman, hermana, no llegó. Y digo, ¿para qué voy si no? Ay, Dios mío. Y ese es el tiempo que se invierte, ¿no? Claro, te entiendo. Tal vez te puedo decir lo que yo haría, ¿cierto? Porque eso es un tema de enfoque en prioridades. Lo que yo haría, si ya llevo un año, ¿verdad? Lo que yo haría es delegar ese grupo a un discípulo que esté más o menos preparándose o preparado para esto, porque supongo que estoy multiplicando discípulos, discipuladores. Entonces es una buena oportunidad para él para practicar en este sentido, y yo me concentro más en los que sí están, digamos, con más compromiso, ¿no? Porque a veces toma tiempo el tema del compromiso, no es tan sencillo en ese sentido. Sí es bueno, por eso es bueno que existan tareas para hacer, que no exista solamente un estudio de la palabra, sino que sea un enseñar a obedecer, ¿verdad? Enséñenles a guardar, ese es el mandamiento. Entonces, ¿cómo veo eso? Bueno, dando tareas. Si hay cumplimiento de las tareas, vamos bien. Si no, entonces ya vamos notando y vamos haciéndoles notar que no están dando pasos de discípulos, sino solo de oyentes. Y les voy concienciando qué es un discípulo y qué es un oyente. Eso es lo que yo haría. Gracias. Gracias. Isabel. Así es, hermano. Como comentario nada más. Tengo una hermana que le hemos estado visitando y me pasa la misma situación que con la hermana Rosalinda. Lo que nosotros hicimos al respecto
fue ver los talentos de esta hermana y la invitamos a venir y darle la oportunidad que use esos talentos con los demás hermanos, hacer la parte activa de la misión. Y hoy por hoy es una de las personas que siempre está presente, llega puntual, viene a los servicios. El motivo fue hacer la parte activa y no solamente parte oyente. Ese es mi punto de vista. Es lo que hicimos nosotros. Sumamente bueno, sí. Me ha pasado a mí también en las plantaciones de iglesias que cuando le das participación se compromete. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, parece que no. Bien, Cruz Mario, querido, me quedaban 3 minutos, así que bueno. Gracias. Solo para agregar un poco en el tema del discípulo del evangelismo, ¿no? En base a la pregunta que se hacía, hay algo que es importante para construir un estilo de vida, un proceso de evangelismo saludable y con el discipulado, es el paradigma, ¿no? De evangelizo para discipular o evangelizo para convertir a la gente, ¿verdad? En el proceso de la conversión y con una decisión de fe, o evangelizo para invitar a la persona a seguir a Jesús, a ser discipulado, y en el proceso esa persona encuentra a Jesús. Y cuando vemos el caso de Cristo, cuando Jesús comienza su ministerio, él comienza y los primeros 21 meses de ministerio público, después de su bautizo, gente le seguía, pero no había llamado a nadie, no hizo milagros, simplemente después de 18 o 21 meses es que Jesús llama a los primeros 4 y los llama, y con esos 4 pasa un promedio de 6 meses, solamente con ellos, y luego llama a otros 8, y ahí nombra a los 12, entonces hay un principio importante que para seguir a Jesús, y en el llamado de Jesús, él les dice, hay 3 llamados que hace. Cuando uno lee la Biblia de una forma somera, ¿verdad? Generalmente vemos como que cuando Jesús llamó a Pedro y le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres, ellos no sabían quién era ese señor barbudo que estaba ahí en las costas del lago Genesaret, no, es como que estaba allí, Jesús se acercó y ellos no sabían quién era, y de repente se les montó en la barca, hubo una pesca, y él dijo, wow, este hombre lo voy a seguir, y dejándolo todo lo siguieron. Pero el orden cronológico de los eventos nos indican que ellos sabían quién era Jesús, ya ellos habían tenido un acercamiento con Jesús. De hecho, el primer llamado que Jesús le hace a Juan y Andrés es, ven y ve. ¿Dónde vives? ¿Y tú dónde estás? Y él le digo, ven y ve. Luego que pasa un tiempo, esos 18 meses, Jesús les hace el llamado y les dice, sígueme. Y luego, el tercer llamado, que ya es la afirmación, les dice, sígueme y los haré pescadores de hombres. O sea, aquí vemos los 3 tiempos, ¿no? Primero, ven y ve, hey, ¿quieres conocer más acerca de Jesús? ¿Te gustaría aprender más acerca de la fe? Y bueno, mañana le voy a profundizar un poco esa parte. Luego que eso pasa, en ese proceso, la persona comienza a descubrir y a conocer, y ahí entonces viene el segundo llamado, sígueme. Claro, no a nosotros, a Jesús, ¿no? Que es el llamado del discipulado. Sigue, vamos a seguir eso. Y luego, sígueme y te haré pescador de hombres. Es el tercer llamado. Es decir, ahora que eres discípulo, ahora tú ve y haz lo mismo, ¿no? Pero para lograr eso, hay un principio muy importante. Y es que necesitamos establecer relaciones intencionales e incondicionales. Y con esto quiero ser muy claro, ¿no? Bueno, definitivamente cuando hablamos de intencionales es que siempre enseño que todas las personas con las que tenemos contacto, que no son seguidoras de Jesús, debemos verlas como potenciales discípulos. Cada nueva persona que yo conozco, cada persona que está cerca de mí y alejada del Señor, a ellos yo los debo ver intencionalmente y con una relación como un seguidor, potencial seguidor de Jesús. Por supuesto, primero un potencial creyente y luego un potencial discípulo. Pero cuando hablo de incondicional, es que no los voy a ver como un recurso,
como un instrumento. Bueno, voy a ser amigo de él para ganarlo. No, es una relación genuina de amistad donde el amor de Dios se manifiesta a ellos, de manera que el amor de Dios se hace irresistible. Jesús es irresistible, pero cuando usted transmite ese amor, cuando usted transmite esa relación a estas personas, por muy duro que sea el campo, por muy duro que sea el corazón, cuando usted ama realmente, incondicionalmente, y cuando digo incondicional es que no es que pone la condición, voy a ser tu amigo y te voy a amar para que tú seas cristiano o seguidor de Jesús, sino te voy a amar por lo que eres creación de Dios, eres hijo de Dios y eres un potencial reconciliado con Jesús. Entonces, intencionalidad e incondicionalidad. Entonces, eso permite un evangelismo y un discipulado muy claro, muy saludable y muy natural. Así convertimos nuestra relación, nuestra dinámica y el discipulado y el evangelismo en un estilo de vida, donde no solamente lo hacemos porque nos mandan la tarea que hay que hacerlo, sino porque lo vemos como la oportunidad del llamado que tenemos de reconciliar, de hacer agentes de reconciliación de los que nos rodean y de la creación con Dios. Solo quería afirmar y poner ese punto adicional. Pastor Milton, gracias, Pastor Juan, gracias por el tiempo, por el corazón de compartir con nosotros. Así que vamos a pasar entonces, creo que tenemos un receso. Pastor Milton, le entrego la batuta. Gracias, doctor Melo, qué gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros este tema importante del discipulado, que obviamente tenemos mucho que seguir aprendiendo y doy gracias a Dios porque la Iglesia del Nazareno, como ustedes saben, tiene un proceso definido y es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Vamos a tener un receso, ¿verdad? Justo ahora vamos a tener 15 minutos, vamos a regresar, si Dios lo permite, vamos a darles un poquito más de tiempo, vamos a regresar a las 7:40, ¿verdad? Les vamos a dar cerca de 15, 16 minutos, así que coma algo, tome café y nos vemos aquí a las, 7:40 creo que vamos a tener todo porque estamos a la misma hora, ¿está bien? Y nos vemos acá luego para seguir con la parte de las herramientas y el proceso. Muy bien, excelente. Gracias, hermano Melo, gracias, hermano Mario. Siempre es una bendición. Mario, ¿te quedas o vas a salir? Aquí estamos acompañándoles. Sí. Perfecto, muy bien. Gracias. Un pequeño refrigerio y continuamos. Gracias, doctor Melo. Qué gusto verlo. Bendiciones. Tema, lo siento. Les quiero mucho. Gracias la oportunidad. Un abrazo. Amén. Cuando falten 5 minutos colocaré música para que empecemos a regresar, mis hermanos. Este es uno de los temas que más el doctor Flores se identifica a lo largo. De hecho, creo que su tesis doctoral, si no me equivoco, Luis, me rectificas, la tesis doctoral fue acerca del discipulado, ¿correcto? Correcto, hermano, acerca al estilo wesleyano. Muy bien, entonces Sí. Luis ha escrito cerca de un buen número de lecciones, al igual que su servidor, Jeep, otras partes del equipo han escrito acerca de lo que es el discipulado. Así es que, pensando en todas esas buenas noticias, quiero empezar a compartir mi pantalla con ustedes y hablarle un poco sobre los recursos de discipulado, ¿verdad? Queremos que ustedes, por favor, puedan hacer un recordatorio de este hermoso proceso. El discipulado es de llevar del punto A al punto B al discípulo, al que estamos formando. Como bien lo explicó el doctor Melo, es un proceso. El discipulado no es un evento, sino que es un proceso en el cual nosotros no solamente estamos proveyendo conocimiento, sino también estamos proveyendo transformación, porque ahí se conjugan todos los elementos para cambio de conducta, para cambio de vida y para poder permear la sociedad en la que nosotros vivimos. Por eso, discipulado con pasión, que es uno de los recursos que ahora queremos compartir con ustedes como parte del proceso formativo de los nuevos cristianos,
nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos acercarnos a las personas y podamos hablarles de Jesús desde sus inicios. Entonces, me encanta esto porque ese proceso va a empezar prácticamente desde cómo nosotros llegamos a Cristo a través, como bien decía Luis, a través del modelo wesleyano, que es la gracia preveniente, cómo el Señor se acerca a nosotros de diferentes formas. Pero también dentro del proceso que vamos a tener, existe el libro de evangelismo con pasión. Muchos de ustedes ya lo conocen y vamos a hacer también un poquito profundo en relación a la metodología, ¿verdad? El doctor Melo nos presentó el modelo inductivo. Ahora vamos a ver qué otro proceso podemos aprender y usar con evangelismo con pasión. Luego, como tercer paso o tercer nivel dentro del proceso formativo de nuestros discípulos en las células, tenemos la escuela de liderazgo básico y también, obviamente, la especialidad. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos ponerle nuestro ADN a la iglesia que estamos formando y desde ya pensando en cómo nosotros nos vamos a multiplicar para ir creando en ellos ese modelo, no solamente en los líderes, sino también en aquellos que se van a convertir en pastores. Y finalmente, en el proceso formativo también tenemos el diplomado de evangelistas, que muchos de ustedes ya pasaron ese proceso y están calificados como líderes para poder enseñar a otros lo que han oído de parte de Jesús y de la palabra de Dios. Hablemos un poco de discipulado con pasión. Discipulado con pasión. Discipulado con pasión es una serie de 20 lecciones básicas de la Biblia dirigidas a recién convertidos. Tenemos el modelo para adolescentes, el énfasis para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Todo esto ha sido una vez más elaborado por líderes nuestros de la Iglesia Nazareno y yo le agradezco a nuestro hermano Mario porque nos da la oportunidad de compartir el material y proveer las herramientas que nosotros como arminianos wesleyanos necesitamos. Y esto es especial, ¿por qué? Porque es un nuevo libro que nos va a llevar en un proceso de 4 etapas. Fíjense qué interesante. Vimos el modelo de Pedro, ya ustedes lo vieron, y nuestro hermano Gerson ya les envió a ustedes el material que era del tercer módulo o de la tercera habilidad, que es el discipulado. Ustedes léanlo y ahí van a ver todo lo que hermano Melo enseñó. Y ahora, el proceso de discipulado que nosotros estamos proveyendo como nazareno empieza en primer lugar en 4 etapas. La primera, la conversión, el acercamiento, el hecho de que las personas conozcan quién es Jesús, que se den cuenta que la gracia preveniente es la que los está acercando a su amor de diferente forma, a través de una evangelización, a través de un flyer, a través de un tratado, a través de un defor, a través de cualquier cosa. Dios se está acercando a la comunidad. El reino de Dios se está acercando. Como dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, el primer paso es lo que es el acercamiento y la conversión, la evangelización y la conversión. El segundo, hablamos ya acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿En qué tipo de bautismo creemos los nazarenos? ¿Por qué bautizamos? ¿Por qué es necesario? Recuerden que el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia, pero es la iniciación para que nosotros podamos empezar a servir en el ministerio dentro de la iglesia. Entonces, lo que se espera es que le enseñemos a las personas lo que ha sucedido en Cristo, el cambio y la transformación que viene después de hacer su oración de fe, y luego empezar a formar su carácter. Y eso tiene que ver con la parte del cambio, mi nueva vida en Cristo. Y ahí van a ir viendo ustedes las lecciones, que el librito va a estar fascinante porque ustedes van a tener una historia, van a tener una historia real, van a tener la oportunidad de escribir su propio pensamiento en base a lo que dice la Biblia, van a tener un texto para memorizar, van a tener el tiempo para poder estudiar. Y lo que me fascinó o lo que me encantó y me gusta de la red es que nos da un modelo sencillo de cómo nosotros podemos
empezar una obra sin que tengamos la carga y aseguremos el resultado para el año. Es decir, esto, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, es increíble. Luego del bautismo, la tercera área que viene es la parte de la membresía y del ministerio. Es decir, me voy a ser miembro de la iglesia. Ahora, ¿qué elemento yo necesito para poder empezar a servir? Y luego, la cuarta área viene lo que es el liderazgo. ¿Cómo me desarrollo en un líder? Hay 20 lecciones, 5 en cada área, en la cual vamos a estudiar en el modelo que la red nos está enseñando o nos está animando, que es el estudio de grupos pequeños. Bien lo decía mi hermano, es decir, yo lo único que tal vez le agregaría a lo que enseñó el hermano Melo o haría un paréntesis es que inclusive podemos empezar a discipular a gente que no se ha convertido. Y creo que con mi hermano Mario estamos de acuerdo. Si no me equivoco, Mario añadió, evangelizamos para discipular, y en lo que estamos evangelizando estamos discipulando y estamos formando a la persona que cuando se viene a dar cuenta ya tiene Cristo en su corazón. Entonces, discipulado con pasión, quiero que quede muy claro, es un proceso en el que vamos desde la conversión, bautismo, el proceso de serme miembro de la iglesia, el conocer el ministerio, mis dones, mis talentos, y luego soy líder. Y en ese proceso, entonces, cuando yo ya termino mi lección de 20 lecciones, que son 20 semanas, es decir, estamos hablando de 4, 8, 12, 16, 20, 5 meses de formación continua en un grupo pequeño, entonces yo estoy listo ya para terminar el libro y bautizar. Y aquí viene el elemento que mi hermana señalaba. Para nosotros en este momento lo importante no es tan solo llevarlos a la conversión, sino que ellos se conviertan en discípulos multiplicadores. Es decir, que vayan tomando el ADN que tenemos nosotros, que es de acompañar, de cuidar, de compartir y luego mentorear. ¿Recuerdan ese proceso del OCC más M? El cuidado, el compartir y el mentorear a los nuevos líderes. ¿Para qué? Para que cuando terminen el proceso, ellos sean líderes y discipuladores responsables, que es lo que queremos tener como parte de la habilidad del discipulado, que es el compromiso. Miren, hermanos, esto está fácil y a mí me encanta porque Cruz Mario lo enseñó muy bien y lo tengo grabado, miren, y lo he hecho referencia desde que lo aprendí y lo asimilé. Si usted y yo somos pastores y somos líderes de un lugar, no vayamos pasando la vida por inercia. No sigamos, esa es la peor locura, decía un hombre por ahí. La peor locura es seguir haciendo lo mismo y creer o querer tener resultados diferentes. Ya no. Ya no lleguemos a la asamblea de distrito a llorar o a excusarnos o a poner objeciones, que la vida es dura, que la situación es difícil, que la gente es dura, que el pecado. No. Mire, sencillo. Estamos aprendiendo un modelo nuevo, 2 meses. Se supone que hasta ahora estamos evangelizando 10 personas como mínimo. Esa fue la meta que yo les dije y les animé. Evangelicen, compartamos. Mire, hermano, si usted evangeliza a una persona, si usted comparte, créame que la palabra clave aquí es intencionalidad. Usted evangeliza, usted se convierte en esa persona. Ahora, usted tiene un librito que se llama Discipulado con Pasión, que usted va a llevar donde esa persona le va a decir, me gustaría compartir contigo este proceso de discipulado. Y quiero hacerlo contigo en un grupo pequeño, 2 personas. Las personas que evangelizó, fíjese, si aún no se han convertido, aún así, yo le digo, invítelos y déles un libro y comparta. Forme un grupo pequeño. Los grupos pequeños, como bien decía mi hermano Melo, dan sentido de pertenencia, nos permiten acercarnos. Fíjese bien, usted tiene un proceso de 5 meses haciendo eso con 2 personas como mínimo. Pero si usted lo forma bien,
y en los siguientes 5 meses los manda a ellos a hacer lo mismo con un libro diferente a ellos, usted ya no va a tener 2, usted va a tener 5 o 6 personas. ¿Por qué? Porque ustedes van a volver a hacer el mismo proceso. Y le estoy hablando de una persona. O sea, le estoy hablando de una persona nada más. Pero si ustedes, como bien decía mi hermano, lo hacemos fielmente, intencionalmente, aún con el mínimo, ¿cuántas personas vamos a tener en un año? Si lo hacemos en 2 años, vamos a tener 20 personas, porque nos vamos a multiplicar. Es decir, no vamos a sumar 1 más 1, no, vamos a sumar que cada generación, si usted toma 3 personas, 3 por 3, estamos hablando 9, es decir, cuando usted venga a ver, usted tiene 18, cuando usted tenga a ver, usted tiene 36, pero si vamos creando el ADN de la multiplicación y de la intencionalidad. Hermanos, busque una persona, busque 2 personas, invite a su equipo, multipliquémonos, se puede, lo podemos lograr. Y el libro se presta para eso porque tiene sus historias, ustedes pueden meditar sobre la historia, pueden decir, ¿qué piensas acerca de esto? Me gusta porque las historias nos ponen en contacto con la vida real de las personas y luego el verso bíblico hacemos el nexo y el contexto, lo aplicamos en la vida de las personas, le damos oportunidad para participar. No somos solamente maestros, estamos convirtiéndonos en facilitadores, multiplicadores, y métale eso en la cabeza a cada gente que está ahí. Usted es un multiplicador, usted se va a convertir en un líder, usted va a ser un líder grande para la gloria de Dios. Pero debemos de creer en eso, hermano. Tome una persona, tome un libro. Mire, hace varios años planté una iglesia con puros amigos. Yo les comenté y hablando de discipulado, lo logramos. ¿Por qué? Porque era un proceso fácil, pero necesitábamos la palabra intencionalidad. Entonces, usted va a recibir 10 libros. Mire, estamos invirtiendo mucho dinero. Estamos invirtiendo tiempo de los escritores. Estamos invirtiendo, hermano, usted no tiene idea de cuánto se invierte en esa literatura. Y lo hemos mandado a hacer específicamente en México para ustedes. Y que ustedes me lo vayan a ir a guardar en su librera, hermano. Y eso entonces se le va a ser contado como pecado. Y es el pecado de omisión. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Ahora, ¿cuándo voy a tener mi grupo? Hágalo sábado, hágalo viernes, hágalo cuando a usted le queda un tiempo especial y a los amigos para recibirlo. Hermano, le hemos dado un live stream. Ahí puede compartir también otro proceso de discipulado. Es decir, usted tiene recursos, no puede decir, hermano, es que no tengo. Y es más, yo le invito que si usted no ha recibido su equipo, aproveche y pregúntele a mi hermana Vanessa, ¿cuándo viene mi equipo? Porque la región está haciendo el esfuerzo, el área está haciendo el esfuerzo para que usted tenga el recurso. Pero recuerde, hagamos grupos pequeños, vamos a la célula y usted puede inclusive, si ve que hay resultado a los 2 meses, dígale, ahora vas a multiplicarte tú. Ahora, lo que yo te voy a compartir contigo, usted abra otra célula, busque un amigo y aquí están un libro cada uno y hágalo. Lo que decía mi hermana Isabel, el elemento de involucrar a las personas en convertirse en un discípulo. Por favor, necesitamos volver a ese tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del discipulado como una formación, vamos a ir viendo que Dios nos va a dar la oportunidad de poder, obviamente, tener resultados maravillosos. Vamos a tenerlo en el discipulado. Está no solamente en impreso, sino que también está en las redes sociales, en nuestra página, en Evangelismo Mar. Usted lo puede bajar, usted lo puede descargar y usted lo puede compartir con otros. También está el libro Evangelismo con Pasión. Ya ustedes lo tienen y si algunos necesitan más, aquí está. Mire, este libro es extraordinario. Son 10 lecciones. ¿Qué va a pasar? Cuando usted termine el libro de Discipulado con Pasión, busque Evangelismo con Pasión. Ahí usted le va a enseñar cómo evangelizar. Hay recursos para evangelizar y es como un estudio bíblico un poquito más profundo. ¿Por qué?
porque ya le enseña temas importantes como evangelizando con el Espíritu, las buenas noticias, y al final de cada lección hay una metodología que usted puede compartir con ellos. Mire, la pregunta que le hacen cada lección es, ¿consideras que está revestido del Espíritu Santo? Y le pone del 1 al 5. Y la gente se va a autoevaluar. Al escuchar la lección, por ejemplo, la lección que les estoy mencionando se llama Evangelismo apasionado con el poder del Espíritu Santo. Ellos leen la lección en el grupo pequeño, en el discipulado de 40 minutos, 1 hora, y después de leer la lección y compartirla y analizarla y hacer todas las preguntas del proyecto de modelo inductivo, usted termina diciéndole, vamos a hacer una autoevaluación de lo que la lección compartió con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿consideras que el Espíritu Santo estás lleno del Espíritu Santo? Y él marca dónde estás, y del 1 al 5. Luego la segunda pregunta, escribe la oración, frase o versículo bíblico que más llamó tu atención. Luego la tercera es aprende. ¿Qué nuevo aprendiste para tu vida y ministerio? Luego la tercera es escucha y observa. ¿Qué necesidad de los que te rodean puedes suplir ahora? La lección lo lleva a que analice la forma en la que puede ministrar a otros. Pregunta, ¿qué pregunta poderosa puedes hacerte o hacer a tu iglesia para reflexionar sobre la llenura del Espíritu Santo? Y crece. ¿Cómo vas a contagiar a otros? Ahí usted le está enseñando cómo vas a compartir, cómo vas a enseñar a otros. Y la última, diseña un plan práctico con pasos pequeños, cómo puedes evangelizar a tu comunidad. Mire, este libro, si lo tiene, úselo, es extraordinario para poder formar a un discípulo. 10 lecciones, el enfoque es que el discipulado descubra su misión y cómo puede involucrarse. Los discípulos son desafiados a planificar sus propios eventos evangelísticos y obviamente a tener su propio crecimiento. Para los nuevos plantadores, evangelismo con pasión, hermano, tenemos suficiente. 6 libros que pueden empezar en la formación de grupos pequeños para ir formando ya a los líderes que van creciendo, que se van desarrollando. La escuela de liderazgo precisamente nos va a ayudar para que podamos cumplir nuestra misión de formar discípulos capacitados para toda buena obra. La visión es que sean discípulos sirviendo con amor y excelencia, alcanzando a otros con el evangelio. La especialidad de evangelismo, obviamente, es desarrollar los dones y talentos que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, de tal manera que encuentren pertenencia y propósito mientras sirven con excelencia el evangelismo. Si usted no tiene estos libros, por favor escríbale a Vanessa y dígale, hermana, yo no tengo eso. Y Vanessa se lo va a enviar. Si usted es nuevo, se lo va a enviar junto con el libro, porque es parte del proceso de discipulado que vamos a empezar precisamente el día de mañana. Luego viene el diplomado de evangelistas que le compartí, que son una propuesta de 10 cursos de capacitación académica con excelencia, y que ahora obviamente vamos a hacerlo con lápiz. Es teórico y es práctico, con la visión de formar evangelistas plantadores de la iglesia y movilizarlos para que planten nuevas iglesias. Mire, este libro, si ustedes no lo conocen, Campeones Deportivos, por favor, mire, es otro libro de discipulado para jóvenes. Si no tiene, pídale a Vanessa una vez más. 12 lecciones, donde se usa una metodología donde todos leen y donde cada uno de nosotros va compartiendo el aprendizaje y cómo lo va a practicar en una manera amena. Tenemos plan de vuelo también y obviamente todo este material está como recurso para todos ustedes en el área México. ¿Cuál es el proceso? Llevar del punto A la Z a nuestros líderes. No estamos formando seguidores, estamos formando líderes, estamos formando multiplicadores. Recuerden, ustedes son multiplicadores. Ustedes se van a convertir para nosotros, la plantación que ustedes
van a hacer este año no es lo más grande que nosotros queremos de ustedes. Para nosotros lo más grande es que ustedes van a formar multiplicadores y que cada uno de ustedes va a preparar a 2, 3, 4, 5 líderes que van a plantar iglesias. Una vez más, no vamos a sumar, vamos a multiplicar. Y eso significa que, hermanos, ore. Número 1, ore. Empezamos con la oración. Todo está en la oración. Número 2, busque una persona y sea intencional y háblele de Jesús. Número 3, haga un grupo pequeño. A partir de ahora, el día de mañana, ya usted tiene que empezar a ver cómo forma. Oiga bien, si ya tiene usted un grupo pequeño, ya tiene usted un lugar donde se reúne, simplemente ponga en práctica la formación. ¿Por qué? Porque ahora usted le va a enseñar a las personas cada uno de los temas de los cuales nosotros nos formamos como cristianos. ¿Por qué me debo de bautizar? ¿Por qué debo crecer en Cristo? ¿Qué es el diezmo? Miren, es interesante, pero cuando nosotros dimos el discipulado en la célula con amigos, se convirtieron como en la 7ª lección, aprendieron qué era el diezmo. Y cuando fueron a la congregación por primera vez, lo primero que hicieron fue pedir su sobre de diezmo. Y dijeron, queremos diezmar. Nunca se les predicó de diezmo. Ellos, desde que llegaron convertidos a la iglesia, pidieron su sobre de diezmo, empezaron a diezmar, se bautizaron y empezaron a servir al Señor. Y ahora muchos de ellos son pastores. Yo quiero invitarlos, hermanos, para que usted cambie de mentalidad y no vaya sembrando del tingo al tango, porque al final del año usted no va a tener ni fu ni fa. Vaya y sea intencional. Forme su grupo pequeño y diga, voy a comenzar en esta comunidad. Ya Javier ya comenzó. Y ahí te va el material, Javier, para la iglesia hija, para la iglesia madre. Vamos a trabajar con el deseo grande de que la iglesia se multiplique. Si usted es un plantador nuevo y no tiene todos los materiales que yo le he señalado, por favor escríbale a Vanessa y dígale, hermano, yo no tengo la escuela de liderazgo, yo no tengo lo que es campeones deportivos, yo no tengo este libro. Todos van a recibir ese material. Pero una vez más, no al que más se le da, más se le demanda. 2 meses de aquí hasta el mes de junio, vamos a estar trabajando en la formación de grupos pequeños para ser discípulos multiplicadores. No vamos a dejar de evangelizar. No. O sea, evangelice y mientras evangelice puede discipular. Y los que se conviertan, discipúlelos. Haga grupos pequeños, empiece a delegar, como decía mi hermana Isabel, si se convierte Pedro y Pedro ya está en el proceso de discipulado, ya se bautizó, inmediatamente, Pedro, aquí hay 3 libros, busca 2 discípulos y el tuyo y empieza a formar un grupo. Mire, hermano, usted va a ver cómo ellos se gozan el hacer lo que Dios, y tenga un día para reunirse con ese grupito, con esos 5 líderes, hermano, yo solo 5 pelones tengo, a esos 5 pelones, llévelos el lunes, comparta con ellos y dígale, ok, el viernes comparte tú con los que tú tienes. ¿Cuántos va a tener? Si cada uno de ellos tiene 3, pero usted está dando el ejemplo. O sea, no espere, no, hermano, es que no se han bautizado, hermano. Mejor los bautiza todos de un solo. La idea es que nuestra mente trabaje con fe y que juntos formemos una comunidad de fe que se multiplica y que crece para la gloria y honra del Señor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y hermano Flores, doctor Cruz, si quieres aportar, es bienvenido. O si alguien tiene alguna pregunta, no me preocupen. No estoy solo, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Amén. Doy gracias. En la actualidad estoy trabajando con 5 personas, he estado discipulando, ya les di el plan Tobías y ahorita estoy por continuar con el discipulado para bautismo.
Si Dios permite, a mediados de mayo voy a estar discipulando 5 personas para Cristo Jesús. Y ya se acercaron otras 3 personas más, gracias a Dios, y vamos a empezar el discipulado. Pero sí me interesaría que ese material de discipulado con pasión lo tengamos a la mano para que yo empiece ya con ese nuevo grupito que voy a formar, empezar con ese material nuevo, hermano. Gracias. ¿Dónde está Josué? Estoy aquí en el Distrito Sur, Chiapas. Ok, hermano, va para allá. Ya el 24 sale y ya el equipo del área ya sabe que tiene que enviar y allá van a recibir sus materiales. Amén, amén, amén. Y gracias, hermano. Gracias por lo que está haciendo. Oiga, ese equipo de 5, no lo deje que se enfríe. Ya empodérelo. Ok, ya ustedes recibieron, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo que yo he hecho. Busquen un hogar, compartan a Cristo y si necesitan más libros, avíseme para que se los podamos mandar. Hoy les estamos mandando nada más 10, pero vamos a mandar unos 20. Mi hermana Vanessa, recuerda, mandar unos 20 para cada distrito que esté ahí y decirle al superintendente, estos van por si los hermanos necesitan. El costo es tanto, pero si son nuestros plantadores, vamos a hablar de otra manera. Pero no podemos poner bozal al buey que trilla. Gracias, Josué. Me gozo escuchar eso. ¿Alguien más? Yo, pastor, buenas noches. Soy la pastora Adriana del distrito Oaxaca. Amén, Adriana. Estoy en la zona Guave y en enero, gracias a Dios, se consagró una MTI de la primera iglesia de San Mateo y a partir de ahí comencé a formar un nuevo grupo. Ahorita tengo 12 personas reunidas los viernes. Estoy discipulándolos con el discipulado con pasión. Y las reuniones de los domingos son 25 personas aproximadamente las que ya se reúnen. Cuando proyectamos películas hemos llegado a tener 45 personas. Gloria a Dios. Es lo que hemos hecho hasta ahorita. Gracias a Dios. Hermana Adriana, adelante, por favor. Miren, quiero pedirles un favor. Démosle trabajo a nuestra hermana Vanessa y hermano Jeep. Manden fotos, manden sus noticias. Cuéntenos lo que está pasando, por favor, necesitamos dar testimonio de todo. Muy bien, hermano, yo quiero dejarlos ir luego, pero necesito, si alguien quiere compartir o aportar o decir, hermano, yo esto pienso, va a ser una bendición. Uno más. Carlos Oseguera González, de Distrito Sur Fronterizo. Carlos, adelante. Tenemos ya aquí en Belisario Domínguez, como decía el hermano Melo, nosotros ya tenemos, gracias a Dios, el templo, ya construimos el templo. Estamos haciendo planes ya para hacernos por lo menos ya misión iglesia. Aquí en Belisario Domínguez tenemos 21 personas ya adultos. Y pues me he detenido porque prácticamente me quedé solo aquí en este lugar, plantación, porque no tenemos contacto mucho con la iglesia madre en cuanto a equipo. Entonces, ahí estamos ya haciendo planes y esperamos en Dios que podamos organizar en este año. Sí, estamos, hermano. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias por lo que haces ahí. Y una vez más, recuerde, no trabaje solo, forme equipos, comparta liderazgo, mentoree y ayude a otros de oportunidad para que ellos puedan convertirse también en líderes como usted. Muy bien. Tenemos las fechas. Mañana estamos juntos acá. Por favor, a la misma hora, 6 de la tarde, vamos a compartir el siguiente tema. Y luego tenemos ya fechada. Recuerde, yo quiero dársela las fechas. Gerson, por favor, recuérdanos la fecha para el mes de junio, que ya estamos, les dimos a principio de año, pero les recordamos las fechas para que ustedes 2 días más, igual
¿Cuándo va a suceder, Gerson? Estamos para el 15 y 16 de junio. 15 y 16 de junio. 15 y 16 de junio es nuestra segunda 2 habilidades. Por favor, es nuestra tercera ciclo con aprendiendo 2 habilidades más. Por favor, anótenlo, ¿sí? Mañana, espero que mañana estén los que no pudieron estar hoy y que juntos podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la palabra. Hermano Cruz, ¿quieres añadir algo esta noche? No, simplemente, bueno, agradecer por el tiempo, por la oportunidad. Tremendo lo que se ofrece. Yo creo que si no hacemos esto no es por falta de recursos o de materiales, ¿no? Mañana vamos a profundizar un poco más en eso, pero realmente creo que Dios ha puesto en manos de ustedes, amados, material, recursos. Lo que necesitamos es ese corazón dispuesto, listo y preparado para hacer lo que Jesús, lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y creo que es cuestión de atreverse. Muchas veces subestimamos el poder de lo poco. Y vemos, es que son 3, es que son 2, es que son 5, pero quiero que se lleve esto. Usted puede saber cuántas semillas hay en una manzana. Podemos contarlas, pero usted no tiene ni idea de cuántas manzanas hay en una semilla. Así que no subestimemos el poder de un discípulo. Hasta mañana. Amén, hermano, gracias. Amén, amén, hermanos. Muy bien, vamos a despedirnos esta noche en oración. Voy a pedirle a Vanessa que nos despide en oración y mañana nos encontramos una vez más en este mismo link a las 6 de la tarde, hora México.